El Día de Muertos es un momento especial en el que las fronteras entre los vivos y los difuntos parecen desvanecerse. Hoy les traigo 4 historias que exploran estos encuentros inesperados con el más allá. Ojalá y estén listos para conocer a espíritus que regresan en busca de compañía, almas perdidas y secretos que nunca encontraron descanso. Prepárense para escuchar los relatos que los acompañarán esta velada de gritos en la noche. Cada día de muertos, mis padres y yo hacíamos el largo viaje hasta el pueblo de mi abuela, en Oaxaca. Era un lugar caluroso y polvoriento, rodeado de montañas y con una iglesia al final de una calle que siempre me pareció algo gris y tétrica, alejada del colorido de todo el lugar. Durante el día, el pueblo explotaba de color con las ofrendas y las flores de cempasúchil que parecían iluminar cada rincón, incluido, por supuesto, el cementerio. Pero al caer la noche, todo cambiaba. Nadie debe salir de noche, mijo, me repetía mi abuela mientras miraba por la ventana con esa mezcla de temor y respeto que nunca había entendido del todo. El diablo pasea entre nosotros, me decía cada año que la visitábamos. Yo nunca entendí bien por qué todos se encerraban temprano, como si algo terrible estuviera esperando en las sombras. Cada 1 y 2 de noviembre, cuando el sol comenzaba a ocultarse, las puertas se cerraban y las velas dentro de las casas eran las únicas luces visibles. Las sombras parecían más densas, más vivas, y aunque no quería admitirlo, algo dentro de mí también sentía ese escalofrío que recorría el cuerpo. Pero estaba seguro que todo era simple sugestión. ¿Cómo la gente podía creer ese tipo de cosas? Pensaba. Entonces, cuando cumplí 17, decidí que ya era hora de desmentir esas historias de viejas que contaba mi abuelita. Esperé a que todos en casa se durmieran y con el corazón latiéndome en los oídos, abrí la puerta y salí al callejón, que para nada lucía aterrador o extraño como imaginé después de todos aquellos cuentos. Lo que sí era verdad es que el pueblo estaba completamente vacío y silencioso. Se sentía extraño, como si algo me estuviera observando desde las sombras de las casas, desde los rincones más oscuros, donde la luz de las velas no llegaba. Caminé con pasos suaves, intentando no hacer ruido, pero el eco de mis pisadas era como una advertencia en el aire pesado y cálido. Cuando estaba a unos pasos de la iglesia, lo vi. Un hombre de traje negro, de pie, a un lado de la calle mirándome. Llevaba un sombrero de palma oscuro que ocultaba parte de su rostro, y aunque me parecía absurdo, el aire a su alrededor era frío y gélido, a pesar del calor apabullante de esa noche. Su presencia me inquietaba, pero me obligué a seguir caminando, ignorando el miedo que comenzaba a brotar en mi pecho, no porque fuera algo sobrenatural, sino porque yo no era de ahí, y aquel podría ser algún maleante, esperando alguna víctima desprevenida.
¿A dónde crees que vas, muchacho? Me dijo, con una voz que aún desde lejos pareció retumbar en mis oídos. Sin detenerme, y únicamente girando la cabeza, le respondí que solo daba una vuelta, pero que ya iba de regreso a mi casa. Aunque para ser realistas, estaba en ese momento del otro lado del pueblo, caminando en dirección opuesta a la casa de mi abuela. Hay historias que dicen que no debes salir de noche. Por alguna razón, yo ya estaba muy nervioso, y solamente pude responderle que no creía en esas historias, intentando apresurar el paso para salir de ahí, pensando en cómo podía rodear por las calles aledañas para volver con mi abuelita. Entonces, él solo sonrió. Dibujó en su rostro una sonrisa tan fría como su voz. Esas historias no son un cuento. Murmuró, y entonces, aunque yo me había alejado ya unos metros, aquel hombre comenzó a caminar hacia mí, lento, demasiado lento, y en cada paso, algo en el aire cambiaba. El calor de la noche se transformó en una corriente helada, algo tan extraño y antinatural que me congeló el alma prácticamente. Intenté acelerar más el paso, pero él también comenzó a moverse a la par sin alejarse demasiado de mí. Sus ojos, ahora visibles bajo la sombra del sombrero, eran vacíos, profundos, como si fueran pozos oscuros de los que no podía escapar nada. Me susurró. Esta noche, el pueblo es mío. Sentí que el alma se me escapaba con cada palabra, y sin pensarlo más, eché a correr. Sentía sus pasos detrás de mí, lentos, firmes, pero tan cerca que podía casi oler su respiración fría y húmeda como un viento podrido. El calor del lugar se había esfumado para dar paso a un aire helado que quemaba mis pulmones. No me atrevía a mirar hacia atrás, pero podía sentir cómo su sombra parecía alargarse y alcanzarme en cada esquina. Grité desesperado mientras corría por las calles vacías, y el eco de mi propia voz parecía regresar a mí como si el pueblo mismo estuviera devolviéndome mi miedo. Cuando llegué a la puerta de la casa de mi abuela, la golpeé con todas mis fuerzas, gritando por auxilio. Casi de inmediato, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba ella, con el rostro serio y el rosario en la mano, lista para enfrentar lo que había seguido mis pasos. Mi abuela salió al umbral, levantó el rosario y empezó a gritar una mezcla de rezos y maldiciones, mientras miraba fijamente hacia la calle, donde esa presencia parecía haberse desvanecido en las sombras. Me sostuvo entonces firmemente el brazo y me llevó adentro, cerrando la puerta con fuerza. Aún jadeando, la miré con el corazón a punto de explotar. Con su voz endurecida como nunca antes, pero con los ojos llenos de preocupación, la abuela me dijo que ella ya sabía que me había escapado.
Sabía que tenías que aprender esta lección por ti mismo, muchacho testarudo. Ahora no volverás a dudar de las tradiciones, dijo. Y no volví a dudar. Esa noche, las historias de mi abuela dejaron de ser cuentos viejos. Había visto lo que nos acechaba y sabía que, en el Día de Muertos, ciertas puertas se abren y algunas sombras vuelven, buscando almas perdidas en el silencio de la noche. Mi mamá decía que todas las almas necesitan luz, no solamente las buenas, sino sobre todo las que estuvieron fuera de la gracia de Dios, porque sólo así podrían encontrar el camino al más allá. Por esa razón, aquel año pusimos una ofrenda en casa de la tía Roberta. Tenía 7 meses de haber fallecido. 7 meses en los que casi nadie había pisado ese lugar, aterrados por lo que ahí pasaba. La tía Roberta siempre fue de carácter muy duro. No en pocas ocasiones nos referimos a ella como amargada, y aquello solamente se había agudizado con su edad y la soledad que la acompañaba. A pesar de haber llegado a los 92 años, la tía nunca estuvo enferma y se mantuvo activa hasta el día que dejó este mundo. Su muerte fue sumamente inesperada. Uno de sus vecinos nos llamó tras haberla visto desvanecerse y caer al suelo mientras tendía ropa en su patio. Mi mamá, mi hermano y yo acudimos a su auxilio, aunque no hubo nada que hacer. Un paro cardíaco se había llevado a la tía esa tarde. Pero con su muerte descubrimos muchas cosas. Aunque mi mamá tenía llaves de su casa, hacía años que no entrábamos ahí realmente, debido a los constantes gritos e insultos que la tía nos propinaba cada vez que le llevábamos despensa. Al final, dejábamos todo en el patio y nos íbamos de ahí solamente deseándole bienestar, aunque ella nos respondía con las groserías más floridas que conocía. Pero cuando ella murió y entramos propiamente en la casa, descubrimos que la tía había orientado muchos de sus esfuerzos a la brujería. Tenía un cráneo humano, un cuervo disecado, libros extraños, dibujos raros en las paredes e infinidad de veladoras a medio consumir, además de algunas estatuillas aterradoras. Tenía también muchísimos papelitos pegados en botellas con intenciones nada agradables para sus vecinas y examigas de la iglesia. Nosotros estábamos sorprendidos, pero no nos detuvimos a pensar demasiado en aquello y simplemente tiramos todo, esperando que la purificación de aquel espacio también purificara el alma de la tía. Se había hecho tarde, y mi mamá dijo que sería mejor quedarnos a dormir ahí. Aunque no queríamos sugestionarnos por las cosas que habíamos removido, lo cierto es que estábamos levemente inquietos, y los tres terminamos quedándonos a dormir en la misma habitación. Pero dormir fue lo último que pudimos hacer. Nos despertaron de madrugada 3 toquidos en la puerta de la recámara, a pesar de que la casa estaba completamente sola.
Los tres nos quedamos callados, temblando, y pronto escuchamos los pasos lentos y pesados alejarse, como los pasos de mi tía que, para la última etapa de su vida, tenía un sobrepeso notable. ¿Qué fue eso?, dijo mi mamá, pero no tuvimos oportunidad alguna de responder, porque en ese instante escuchamos los pasos, ahora no de un par de pies, sino de dos. Era en realidad el andar de las patas de un animal que parecía ser un perro, que pronto comenzó a rascar la puerta gruñendo. Ven acá. Escuchamos decir a una voz sumamente parecida a la de la tía Roberta. Y entonces mi mamá se levantó de la cama, encendió la luz y después de pedirnos que nos pusiéramos los zapatos, salimos de ahí dándonos cuenta de que la casa seguía completamente vacía. Después de esa noche, juramos no volver a entrar en la casa. Sin embargo, el Día de Muertos, mi mamá, que por esas fechas había tenido una cirugía y estaba en cama, insistió en que le pusiéramos una ofrenda a la tía Roberta en el patio, argumentando que las almas inquietas también necesitaban luz. Mi hermano y yo fuimos a cumplir el cometido y nos aseguramos de que las veladoras quedaran encendidas y nos marchamos temprano, con la esperanza de que nuestra visita sería la última. Pero no fue así. Esa noche, alrededor de la medianoche, el teléfono nos despertó. Un vecino decía que veía un resplandor proveniente de la casa de la tía Roberta, como si estuviera incendiándose. Mi hermano y yo decidimos regresar de emergencia para ver qué ocurría. Temíamos que alguna de las veladoras hubiera llegado a incendiar la vieja higuera en el patio. Al llegar, todo estaba en silencio, pero el patio estaba envuelto en una luz pálida. Corrimos hacia la ofrenda, esperando encontrar las velas ardiendo, pero todas estaban apagadas, intactas, como si nadie las hubiera tocado, o como si las hubieran apagado apenas nos fuimos de ahí. ¿Cómo podía ser eso? Al estacionarnos unos minutos antes, habíamos visto claramente el enorme resplandor naranja proveniente de ahí. ¿Qué rayos estaba pasando? Nos quedamos un momento en el patio, pensando, cuando a través de los ventanales de la sala vimos una silueta ancha y familiar que avanzaba lentamente. El corazón me comenzó a palpitar con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Era ella, la tía Roberta, con su distintiva figura oscilante y pesada, como si todavía anduviera entre este mundo y el otro. Nos quedamos helados sin saber si avanzar o retroceder, hasta que la silueta se giró hacia nosotros. Aunque no podía ver su rostro, el contorno era inconfundible. Sin intercambiar palabra alguna, mi hermano y yo salimos corriendo de la casa y no miramos atrás. Desde entonces, esa imagen sigue apareciendo en nuestros sueños. Sabemos que la tía Roberta aún no ha encontrado el camino y su casa es un lugar que no queremos volver a pisar. Ojalá algún día ella pueda encontrar la paz que necesita para descansar eternamente.
Ese día de muertos puse la ofrenda para papá, siendo la primera vez que regresaría a visitarme. Coloqué flores de cempasúchil, veladoras, su platillo favorito y un caballito de tequila, justo como a él le gustaba. Al anochecer encendí las velas y me quedé un momento en silencio, recordando sus risas, su voz y cómo ocupaba la vieja mecedora en la habitación del fondo. Todo estaba en paz hasta que desperté en la madrugada. El impulso de ir al baño me sacó del letargo y en mi regreso me detuve frente a la ofrenda. Fue entonces cuando me di cuenta. El caballito de tequila estaba vacío. Me acerqué intrigada, pensando que tal vez se había evaporado, pero cuando toqué el vaso, aún estaba tibio, como si alguien hubiera bebido de él hace poco. Un escalofrío me recorrió al alzar la mirada hacia la habitación del fondo, donde la vieja mecedora de mi papá yacía en la penumbra. Me quedé paralizada al ver, justo ahí, dos puntos de luz que brillaban desde las sombras, fijos en mí. Eran ojos, ojos como los de un animal, pero algo en ellos me hizo sentir que me observaban con una profundidad imposible. La mecedora empezó a balancearse despacio, como si alguien invisible se meciera en ella. Y aunque quise convencerme de que era una corriente de aire, el ritmo era firme, demasiado constante. Me quedé helada, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía espeso, lleno de un olor que solo reconocí después. El aroma a su perfume, mezclado con el inconfundible rastro de tequila. No me atreví a moverme hasta que vi cómo los ojos parpadearon una vez más y luego se desvanecieron, dejando la mecedora en silencio. A la mañana siguiente, el caballito seguía vacío y en el asiento de la mecedora había una marca clara, como si alguien hubiera estado sentado ahí toda la noche. Mi tío Jacinto sabía hacer toda clase de trabajos manuales. Albañilería, plomería, carpintería. Todo aquello le era de gran utilidad en el lugar donde vivía, que ni siquiera sé si podría llamársele pueblo, ya que eran apenas una veintena de casas apostadas junto a la carretera. Entre aquellos servicios que prestaba estaba el de atender el cementerio local, a unos 20 minutos de distancia. Ahí construía capillas, lápidas y cavaba tumbas, y exhumaba cuerpos y toda clase de cosas, por las que tenía acceso libre a aquel camposanto. La desafortunada noche en que me tocó estar de visita fue un día de muertos donde, después de las celebraciones, ya muy entrada la noche, decidí tomar las llaves y con uno de mis primos volver a aquel lugar para tomar algunas fotos para mi asignatura de fotografía en la universidad. Apenas llegamos, el lugar estaba cubierto de un silencio inquietante. Las veladoras que la gente había dejado en las tumbas lanzaban una luz trémula que parecía vacilar con cada paso que daba. Pero apenas me interné un poco en el cementerio, cuando la vi. Una niña, de pie,
junto a una tumba a unos metros, con el cabello oscuro y lacio que le caía hasta los hombros. Parecía tener unos 8 años, vestida con ropa simple, casi pasada de moda, pero no realmente. Y tenía una expresión serena. Lucía un poco triste, pero serena. Tal vez demasiado tranquila para alguien que, al parecer, se había perdido en el cementerio. Pero se veía completamente normal, como una niña cualquiera, solamente con los ojos un poco hinchados por haber estado llorando, tal vez. ¿Estás bien?, le pregunté, algo contrariado por encontrarme con ella en ese lugar. Ella asintió con sus ojos llenos de lágrimas a punto de desbordarse. Me perdí. Dijo suavemente, con una voz que parecía fundirse con el viento. Le pregunté por sus papás, pero me dijo que no sabía, que su papá se había puesto borracho y su mamá se había perdido con las demás personas. Me ofrecí a llevarla a la salida y ella asintió, tomando mi mano con una confianza que me sorprendió bastante. Caminamos juntos, pero el cementerio parecía más grande de lo que recordaba, como si cada giro nos llevara a tumbas que no había visto antes. Cada tanto me detenía a observar los mausoleos, pensando que reconocía a algunos, pero en cuanto avanzábamos, parecían desvanecerse en la oscuridad. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí?, le pregunté, intentando hacer algo de plática con la pequeña. Mucho. Respondió sin mirarme. Fue entonces cuando sus palabras me hicieron detenerme. El tono de su voz tenía un eco, un sonido apagado y lejano. Miré a mi alrededor, dándome cuenta que ni la salida al cementerio ni mi primo estaban por ninguna parte. Empecé a sentir una presión en el pecho, una incomodidad que iba más allá del miedo, una sensación de pérdida, de estar atrapado en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. No te preocupes, ya debemos estar cerca de la salida y ahí vemos cómo encontramos a tus papás, dije, intentando sonar convincente. Pero entonces escuché un grito, un llamado familiar. Era mi primo. Su voz se sentía lejana, como si viniera de otro lado del cementerio. La niña entonces soltó mi mano, y cuando me giré para mirarla, ya no estaba. El peso en el aire desapareció, y mis pies se movieron solos, corriendo hacia el llamado de mi primo. Tras lo que parecieron solo unos segundos, encontré la salida, y a él esperando ahí. «Te tardaste muchísimo. ¿Qué hacías allá?», me preguntó con la voz alterada. «Pero si solo fueron unos minutos», respondí confundido. Mi primo me mostró el reloj. Habían pasado casi 2 horas desde nuestra llegada. Él me miró serio, y ahí supe que algo inexplicable había ocurrido. Lo último que vi al irnos de ahí fue la figura pequeña y solitaria de la niña, de pie, en la reja del cementerio, observándonos alejarnos de ahí. A sabiendas de que nos regañarían, le conté por la mañana a mi tío lo que había ocurrido, y me dijo que había tenido mucha suerte. Dijo que esa niña aparece ahí, y dicen que siempre intenta perder a los visitantes solitarios, probablemente para llevarlos a un lugar del que nunca
se puede volver.